Queridos amigos, hermanos que están viendo este video, les doy las gracias por disponer de su tiempo una vez más y acompañarnos en esta ocasión para seguir compartiendo la segunda parte que quedó la semana anterior, el Salmo número 9. Y en este tiempo vamos a estar culminando. La semana anterior vimos hasta el versículo número 8. El día de hoy vamos a continuar del 9 al 20. ¿De acuerdo? Vamos a estar desarrollando en forma paulatina, ¿no? Y como estuvimos viendo la semana anterior, esto básicamente empieza a hablar pues de un tema central, y ese tema central en esta ocasión es la justicia de Dios, ¿no? El justo juicio de Dios. Como en medio de tanta injusticia que se ve en este mundo, aún de familiares nuestros probablemente que podamos tener, pero como en medio de todo ello hay alguien en que sí es justo, hay alguien en quien sí podemos confiar, y hay alguien que tarde o temprano va a hacer la justicia en el tiempo debido. Y pues de nosotros está el hecho de acercarnos a Él en oración, de clamar a Él por la justicia en el momento de nuestra aflicción, en cualquier etapa de nuestra vida, ¿no? Pero específicamente en el Salmo vamos a estar viendo que el salmista está pasando por un momento difícil, por un momento de aflicción. Y cómo vemos que este salmista obtiene el consuelo, obtiene la tranquilidad, obtiene la paz también, a través de recordar y entender la justicia de Dios, como Dios al final pues va a hacer prevalecer la justicia, porque recordemos que Él es Dios, ¿no? Él no es un hombre más, Él no es una persona más, sino Él es Dios, y Él va a establecer su justicia en su debido momento. Y vamos a estar viendo algunos pasajes también probablemente que sean complementarios a esta verdad. El versículo 9 entonces dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hay una realidad, mis queridos hermanos, que debemos entender en este tiempo, y es algo que debemos guardarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Es una realidad muy fundamental, mis queridos hermanos, y es el lugar a donde debemos ir ante cualquier circunstancia. ¿Y cuál es? En el versículo 9 está la respuesta: Jehová será refugio del pobre. Debemos entender que Dios es nuestro refugio en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, porque todos vamos a pasar por alguna u otra manera, por diferentes aflicciones, por diferentes tribulaciones, y debemos gloriarnos si es por la causa de Cristo, como dice su palabra. Pero aquí dice que Dios será refugio del pobre, o bueno, en otra traducción dice del oprimido, de aquella persona que está siendo oprimida, siendo sometida a alguna prueba, ¿no? Entonces, Jehová es el refugio, ¿no? Si tú eres un hijo de Dios que estás viendo este video, si tú eres creyente, eres cristiano, ahí está tu refugio, ¿no? En el Señor, en este Dios que es un Dios justo. Y ese debe ser un consuelo para la vida de nosotros como creyentes, que Dios es nuestro refugio ante cualquier circunstancia. Y aquí dice, ¿no? Refugio para el tiempo de angustia, ¿no? Aún en ese momento de dificultad por el cual tal vez estés pasando ahora o hayas pasado. Dios es el refugio, es aquel en quien podemos confiar, aquel que jamás va a fallar, ¿no? Aun cuando sintamos de que Dios no está en medio de tal o cual prueba, Dios está ahí, Dios está presente. Versículo 10, en ti, a ver, partiendo del versículo 9, esto en realidad comienza. Si Dios es nuestro refugio, entonces en Él podemos confiar. Claro, si sabemos que en Él vamos a obtener esta ayuda, Él es alguien en quien podemos depositar nuestra confianza y tener la seguridad de que jamás va a fallar. Eso nos enseña también el versículo 10, que vamos a aprender a confiar, que debemos confiar en Él,
Pero como vimos la semana pasada, ¿no? Los que conocen tu nombre. No podemos confiar en alguien que no conocemos. De manera que es imprescindible eh, irnos a profundidad, a conocer las riquezas de nuestro Dios. Y Él nos sigue hablando el día de hoy. Él sigue hablando, Dios sigue hablando a su pueblo. Y lo hace a través de su palabra. Lo hace a través de su palabra. Entonces, qué delicia, qué mejor que ahondarnos en el conocimiento de Dios y saber más de Él para poder depositar confiadamente nuestra esperanza en Él, aunque debemos hacerlo desde ya. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron, ¿no? Entonces habíamos visto por ahí un término que es el hecho de confiar en ese refugio, pero también vemos el hecho de buscarle, ¿no? Entonces también debemos aprender eso, aprender a buscar a nuestro Dios, aún en el tiempo de la angustia, ¿no? En aquel tiempo donde tal vez a veces como si se nublara nuestra mente o nuestra visión y nos enfocáramos solamente en el problema, ¿no? Así como se me viene a la mente el pueblo de Israel al salir de la tierra de Egipto, ¿no? Estando en el desierto, como cuando pasaban por diversas pruebas, por diversas necesidades, ellos se nublaban, se olvidaban, pareciera, de las maravillas que Dios y los milagros que Dios ya había hecho y se enfocaban en sus problemas presentes y empezaban a echarle la culpa a Moisés y también a Dios en medio de eso, ¿no? Entonces vemos esto claramente. El hecho importante de primero confiar en Dios sabiendo que Él es nuestro refugio y buscar ese refugio, no solamente quedarnos en nuestros problemas, sino ir a Dios en oración. Cuán importante es esto. Y en el versículo 11 ya empezamos a ver algo muy similar al versículo 1, ¿verdad? Dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, ¿no? Qué mejor consuelo también que tenemos en ello, poder cantar a nuestro Dios, poder expresar alabanzas y también contar aquellas maravillas que Él hace en nuestra vida y ha hecho también anteriormente. Entonces vemos en el versículo 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos, ¿no? Si tú estás pasando por algún momento de aflicción en este momento, en este tiempo, eh, recuerda que Dios no se olvida, ¿no? Y me acuerdo mucho del Sermón del Monte, donde el Señor Jesucristo está ahí hablando de las bienaventuranzas y en ello habla de bienaventurados los que lloran, ¿no? Porque ellos recibirán consolación. Entonces es muy importante que en ese momento de aflicción por el cual tú pases, no te ciegues y no te centres solamente en tus circunstancias, sino puedas depositar toda esa confianza y todo ese dolor a Dios, ya que Él nos puede y nos libra en realidad de aquellas circunstancias y en realidad muchas veces también lo permite para fortalecer algún área de nuestra vida y fundamentalmente nuestra fe, ¿no? Como decía el apóstol Pablo también en la carta a los Corintios, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Muchas veces esas pruebas ayudan a fortalecernos y a depender más de nuestro Dios. Ok, entonces continuamos con esto. En el versículo número 13 dice, y en realidad lo que voy a leer a continuación es un principio fundamental para nosotros, principalmente que somos creyentes. Dice, ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Cada vez que vemos ese término, ten misericordia de mí, Jehová, el salmista no está haciendo más que reconocer su estado de miseria, su estado de hombre minúsculo delante de un Dios santo, santo, santo y todopoderoso, que no tiene comparación alguna con el hombre, ¿no? Dios trasciende, Dios es único, Él es todopoderoso. Entonces,
el salmista aquí está reconociendo su posición de debilidad delante de este Dios todopoderoso. Y es que es cuando reconocemos esa posición de debilidad, esa posición de humillación ante el poderío de Dios, cuando Dios empieza a ver pues nuestro corazón humillado, nuestro corazón contrito, y Él tiene piedad de nosotros y nos da de su misericordia. El salmista inclusive dice: mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Por eso al inicio mencionaba que muy probablemente este salmista estaba pasando por un momento difícil, ¿no? Un momento de aflicción. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Es que realmente las pruebas son necesarias, las aflicciones son necesarias para nuestra vida, porque fortalecen nuestra fe. Nunca olvidemos eso. Sí, y de hecho también recuerdo que el apóstol Pablo llamaba a las pruebas que él pasaba breve tribulación momentánea, ¿no? Y sabemos que él no pasó por pruebas como las que tú y yo pasamos. Él pasó por momentos donde casi pierde la vida física, ¿no? Definitivamente. Y podemos aprender también ahí un precioso ejemplo para nuestras vidas. Eh, Seguimos viendo esto en el versículo 15, dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. ¡Wow! Qué verdad tan preciosa. Y automáticamente el claro ejemplo que se me viene a la mente es el ejemplo de Amán con Mardoqueo, que ya varias veces lo estoy citando, ¿no? Amán había preparado una horca para que ahí sea ejecutado Mardoqueo, pero como es Dios, ¿no? Que al finalmente todo eso que él maliciosamente había preparado en contra de Mardoqueo le vino a él mismo, de manera que el mismo Amán fue ejecutado en esa misma horca que él había preparado para Mardoqueo, no por su injusticia. Finalmente cosechó aquello que él había estado sembrando, pero rebotó contra él mismo. De igual manera se me viene a la mente también el ejemplo de los amigos de Daniel, ¿no? Ananías, Misael y Azarías, cuando ellos se negaron a postrarse ante la imagen que había edificado Nabucodonosor, esa imagen de oro, ¿no? Ellos se negaron, de manera que eh, fueron lanzados al horno de fuego. Y de hecho, cuando ellos fueron lanzados, la misma gente que lo había lanzado, que eran hombres muy fuertes, dice, ellos mismos murieron, ¿no? En ese horno de fuego al cual lo habían lanzado. Pero vemos cómo Dios protegió a estos hombres, ¿no? Dios excepcionalmente los libró de eso, de ese mal. Entonces vemos también ahí la gracia, la soberanía de Dios en medio de todos estos asuntos, ¿no? Y vamos viendo que Él también es justo para con nosotros, aún en esta tierra. Recordemos que su justicia es para siempre y Él es eterno. Y vamos a estar viendo unos pasajes sucesivos un poco más acerca de esto, ¿no? Dice el versículo 17: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Bueno, hoy en día todos aquellos que mueren sin conocer a nuestro Señor Jesucristo, por más donaciones que hayan podido hacer, por más buenas obras que hayan podido hacer, la palabra de Dios dice que todas esas obras que ellos puedan hacer son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo, santo, santo. Por más de que tú quieras ganarte el cielo y hacer muchas cosas para Dios, a Dios eso nunca le va a impresionar. A
Dios lo único que pudo satisfacerle fue el sacrificio de una vida santa que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y tenía que ser Dios, porque hombre alguno no puede vivir sin pecar. Pero Él, aun habiendo sido sometido a tentaciones, Él no pecó. Fue santo y ese fue el sacrificio que Él hizo por ti y por mí, ¿no? De manera que, como lo decía también en la ocasión anterior, nosotros podemos también hallar paz delante de Dios. Podemos tener paz para con Dios. ¿Cómo? A través de Jesucristo, entregando nuestra vida a Él, arrepintiéndonos de todo aquello que hemos hecho y creyendo en Él. Pues la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿no? Entonces recordemos eso. Por más obras que puedas hacer y todo lo demás, si no tienes a Cristo, vas a ir al infierno. Y ese es el destino final para todos aquellos que no han sido salvados, ¿no? Y que aquellos que no se han arrepentido y han creído en el Señor Jesucristo. Alguien decía que hay mucha gente buena que está en el infierno, justamente partiendo de esa premisa que hice al inicio, de que muchos pueden hacer muchas obras moralistas y muchas cosas, pero el tema es si tienes a Cristo. Si tienes a Cristo, vas a ir al cielo, pero si no tienes a Cristo, no vas a poder ir. Ahora, no estoy diciendo que tienes a Cristo y bueno, vas a hacer lo que quieras con tu vida porque ya tengo a Cristo y voy al cielo, ¿no? No, en realidad, como resultado, como fruto de que ya tienes al Señor Jesucristo, como un resultado de esa transformación que ha habido en tu vida, tus obras también van a ser diferentes, porque ya hay una obra sobrenatural de salvación que ha pasado en tu vida. Y de hecho, si estás bien, si en este momento tú analizas tus frutos, analizas tu vida y te das cuenta que no hay ningún cambio en ti, sigues andando continuamente en el pecado, satisfaciendo los deseos de la carne, apartado de Dios, es importante que remedites tu vida para ver si realmente eres salvo, para ver si realmente estás en la fe, ya que el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Ok, no voy a ahondarme más en ese aspecto. Vamos a pasar al número 18. Dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Hay un juicio que Dios va a establecer. Hay un juicio final que Dios establece, ¿no? Hay un juicio final que Dios establece. Y en realidad debería también como creyentes a nosotros, de alguna u otra forma, infundirnos cierto temor para poder seguir andando y llevando una vida santa delante de nuestro Dios, seguir esforzándonos eh, en todo lo que hacemos para su gloria y para su honra, ¿no? Pero hay un destino final, como también en otro salmo sucesivo vamos a poder ver más a detalle, ¿no? Había un salmista que empezó a ver como los hombres pecadores abundaban en comida, tenían muchas cosas, tenían N cosas por qué gloriarse, ¿no? Muchas riquezas, sin tener a Dios. Y el salmista se miraba él pobre, delgado, flaco, y a veces con necesidades, ¿no? Entonces él empezó a desanimarse, ¿no? Pero después de ese proceso de desánimo que él tuvo, él miró al cielo y pensó en Dios y recordó lo que la palabra de Dios dice, ¿no? De que supuestamente ellos están bien ahora, pero en el momento que ellos mueran, que ellos no saben cuándo van a morir, hay un juicio. Y ese juicio determina si se van al cielo o al infierno. Y obviamente si no tienen a Dios, si no tienes a Jesucristo como un Salvador,
el único destino es el infierno. Y dice que el infierno es un lugar eh, de sufrimiento, es un lugar donde la llama del fuego no para, ¿no? Entonces es un lugar continuamente de sufrimiento. Entonces, cuán importante es, mi hermano, que podamos entender eso, que Dios finalmente también va a establecer su justicia para todos aquellos que en esta vida han hecho tantas cosas, ¿no? Han hecho tantas cosas en contra de Dios, tal vez blasfemando el nombre de Cristo y demás, y hayan muerto así. Finalmente también va a venir un castigo final para todos ellos, que como nosotros sabemos muy bien es el infierno. Pero para todos aquellos que ya hemos conocido al Señor Jesucristo y le hemos entregado nuestra vida, tenemos el cielo y estar pues enamorada de nuestro Dios ahí y verle cara a cara. Entonces, qué gran esperanza tenemos como creyentes ahora que estamos en Cristo. Y vivamos con eso en mente, mis hermanos. Vivamos con eso en mente. Tal vez en esta vida pasajera te desanimes de muchas cosas, porque vamos a pasar por aflicciones, por diversas aflicciones, de eso no hay duda. Si el Señor Jesucristo, eh, uno de sus títulos es varón de dolores, ¿no? Nosotros también vamos a padecer de alguna u otra manera y estemos preparados para eso. Y estemos con eso en mente, de que nuestro Dios es justo y Él va a establecer su justicia en cierto momento y que el hombre finalmente perece, pero Dios permanece para siempre. Recordemos siempre esa realidad y vivamos con esa esperanza, con la esperanza de su justicia y el glorioso futuro que tenemos ahora que ya somos hijos de Dios. Muy bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.